en que la cita que hace este muchacho de San Ignacio de Antioquía está muy mal entendida, muy mal interpretada. Sigan a vuestro obispo como Jesucristo siguió al Padre, mas no que el obispo es Jesucristo. Al presbítero como los apóstoles, mas no que el presbítero son los apóstoles. Ahí donde aparezca el obispo, allí debe de estar el pueblo. Otra comparación, tal como allí donde está Jesús, ahí está la Iglesia Católica. ¿Quién determina la catolicidad de la Iglesia? ¿El obispo? No, estás malentendiendo la carta. Jesucristo, porque ahí lo dice claramente. San Cipriano concuerda, San Cirilo de Jerusalén concuerda, Ireneo de León concuerda, y más adelante otros padres de la iglesia concuerdan. Y vean si de verdad tiene fundamento su unidad basada en el obispo. Seré breve en este video porque es una video respuesta a un video precisamente que vi en donde utilizando a un padre apostólico como es San Ignacio, se busca fundamentar que la unidad de la iglesia o la catolicidad de la iglesia más precisamente se fundamenta en una materialidad como lo es en un obispo. Pero está mal citado, es una falacia la que este joven comete, y encima de que comete una falacia lo que hace es desde una visión un poco arrogante, calumniar un poco a un doctor en teología que pues como quiera se le debe un respeto, que en este caso es Andrés Mesmer. El obispo, allí donde él está Jesucristo y ahí también está la Iglesia Católica. Él sitúa en su teología, y en todas sus cartas se deja ver eso, de que la Iglesia Católica está donde está el obispo, designado por Jesucristo. Entonces voy a poner aquí la diapositiva de la cita completa que este joven citó y que está mal citada, sacada de contexto y utilizada de una manera maliciosa. Para empezar, la catolicidad, y esta es la tesis a defender ahorita en este breve video, la catolicidad le pertenece a Cristo y no a un obispo ni a una institución humana. Eso es algo muy importante. La cita completa es esta. Es en su carta a los esmirniotas en la fracción 8. Dice, pero evitad las divisiones como el comienzo de los males. Seguid todos a vuestro obispo como Jesucristo siguió al Padre, y al presbiterio como los apóstoles. Respetad a los diáconos como el mandamiento de Dios, que nadie haga perteneciente a la iglesia al margen del obispo. Considerad como Eucaristía válida que tiene lugar bajo el obispo o bajo uno a quien él la haya encomendado. Para empezar, estamos viendo que lo que está haciendo San Ignacio de Antioquía es estar comparando. Por ejemplo, dice, seguid todos a vuestro obispo como Jesucristo siguió al Padre, mas no está diciendo que el obispo es Jesucristo. Y al presbiterio como los apóstoles, mas no que el presbiterio son los apóstoles. Ojo, vayan siguiendo la línea que está trazando San Ignacio. Y respetad a los diáconos como el mandamiento de Dios, mas no que los diáconos son el mandamiento de Dios. ¿Ok? Y después sigue la parte en donde viene ahí, que vienen negritas, que es la que este hombre citó, y en base a la que él afirma que la catolicidad de la iglesia se funda en un obispo, en una figura humana o en una institución material. Dice, allí donde aparezca el obispo, allí debe estar el pueblo. Tal como allí donde está Jesús, allí está la Iglesia Universal. Siguiendo las comparaciones, ¿qué es lo que estamos viendo? No estamos viendo que el obispo es el pueblo. O no estamos viendo que el obispo es Jesucristo. Recuerden al inicio cómo dice. Dice, sigan a su obispo como Jesucristo siguió al Padre, mas no está diciendo que el obispo es Jesucristo. Y ahí abajo en las negritas que este hombrecito dice, ahí donde aparezca el obispo, allí debe estar el pueblo. Otra comparación, tal como allí donde está Jesús, ahí está la Iglesia Universal. Católicos, la Iglesia Católica. No está diciendo que donde está el obispo está la Iglesia Católica y Universal, no está diciendo eso. Donde está el obispo, allí debe de estar el pueblo. Comparación, tal como allí donde está Jesús, allí está la Iglesia Universal. ¿Dónde está la Iglesia Universal? ¿Dónde está el obispo? No, no está diciendo eso Ignacio de Antioquía. ¿Dónde está Jesús? Y sigue diciendo, no es legítimo aparte del obispo ni bautizar ni celebrar una fiesta de amor
pero todos los que él aprueba, esto es agradable también a Dios, que todo lo que hagáis sea seguro y válido. También ahí viene el link de la página, que incluso es católica, para que no piensen que estoy sacando textos espurios como él lo hace en uno de sus videos, diciendo que San Atanasio estuvo pidiendo intercesión a María. Vaya texto espurio, en donde no dejó página ni una cita bibliográfica explícita. Después seguimos. Nada más aquí me gustaría hacer un paréntesis. Miren, nosotros como protestantes tenemos un magisterio, tenemos confesiones, tenemos catecismo, y nosotros, al igual que San Ignacio de Antioquía, creemos en la Eucaristía, que es la acción de gracias, o como nosotros la llamamos, la Santa Cena. Nosotros también creemos que no es legítimo hacer algo aparte del obispo, que en este caso episcopos, anciano, presbíteros, anciano, pastor. Nosotros creemos que no es correcto hacer cosas fuera de la autoridad eclesiástica. Nosotros creemos en la autoridad eclesiástica. Entonces esto no es propio de católicos, ¿ok? Católicos romanos, especificaré. Católicos papistas. Después voy a poner otra cita, que es San Cirilo de Jerusalén, otro padre patrístico de la iglesia. Dice San Cirilo de Jerusalén en su catequesis 18ª, fracción 23, dice: se le llama católica a la iglesia. ¿Por qué? ¿Porque está unida bajo un solo obispo, que es el Papa de Roma? Claro que no. Dice: porque está difundida por todo el orbe, desde unos confines a otros de la tierra, y puesto que enseña de modo completo, sin que falte nada, todos los dogmas que los hombres deben conocer sobre las cosas visibles e invisibles, celestiales y terrenas. ¿Dónde están esos dogmas? Los dogmas los encontramos formulados de manera más explícita en los 4 o 5 concilios ecuménicos, y nos podemos adherir a ellos sin ningún problema como protestantes. No hay ningún problema, y eso nos hace católicos, mas no romanos ni papistas, porque la catolicidad de la iglesia no consiste en un obispo, como dice San Ignacio de Antioquía. La catolicidad de la iglesia consiste en una sola cabeza, que es Jesucristo. Y San Cirilo de Jerusalén dice: se llama católica, ¿por qué? ¿Porque está unida al Papa? Claro que no, porque está difundida por todo el orbe. Si hay algo tan importante como lo es el Papa, a San Cirilo de Jerusalén no se le hubiera pasado. Y también porque ha sometido el culto recto a toda clase de hombres, príncipes y hombres comunes, doctos e inexpertos. Y finalmente porque sana y cura toda clase de pecados que se cometen con el alma y el cuerpo. Ella, la iglesia, posee todo género de virtud, cualquiera que sea su nombre, en hechos y en palabras y en dones espirituales, cualquier especie. Iglesia es asamblea. Conclusión: se llama católica porque está difundida universalmente. Católicos, de acuerdo con el todo. También vemos en San Cipriano que él habla de la concordia entre los obispos, la concordia entre la asamblea de los que dirigen, entre los obispos, y eso va totalmente contrario a lo que es el papismo, en el que la unidad de la iglesia reside en estar en una institución física como es la Iglesia Católica Romana Papista. Se llama católica porque está difundida universalmente y va de acuerdo con el todo. 2. Enseña la palabra de Dios en base a la regula fidei, que es en base a los concilios y credos, en base a los concilios ecuménicos y el credo niceno y el credo apostólico. Eso como protestantes nosotros los tenemos, por lo tanto somos también católicos según San Ignacio de Antioquía y según San Cirilo de Jerusalén sin ningún problema. 3. Por medio del evangelio predicado son sanados los pecados de los pecadores. Ese es el papel de la iglesia, predicar el evangelio. Voy a poner otra cita que es de Ireneo de León, y yo sí pongo las citas aquí con página y con todo lo que se necesita. Si no tengo el libro en físico, lo tengo en PDF, o también hay recursos gratuitos y ahí también dejo el link. Ireneo de León, hablando de la iglesia católica, que es si algo es importante en la iglesia católica romana es la cabeza del Papa. Si no estás en comunión con la iglesia católica romana, no estás en comunión con el Papa, vicario de Cristo, ni mucho menos con Cristo. Eso es algo muy importante, es una afirmación muy atrevida. Y si eso ha confesado la iglesia patrística y la iglesia apostólica, creo que no se les hubiera saltado mencionarlo en sus escritos, pero no encontramos en ninguno de sus escritos nada como eso, nada.
Ireneo de León dice: la Iglesia, aunque dispersa por todo el mundo, hasta los confines de la tierra, ha recibido de los apóstoles y de sus discípulos esta fe. Cree en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos. Y sigue diciendo un protocredo apostólico que después iba a formular correctamente. Como ya he observado, dice Ireneo de León, la Iglesia, habiendo recibido esta predicación y esta fe, aunque dispersa por todo el mundo, la conserva con esmero, como si ocupara una sola casa. Vemos algo muy importante en estos padres de la Iglesia, en este padre apostólico Ignacio y en estos padres de la época patrística. Vemos que no mencionan en ningún lado al Papa, no mencionan en ningún lado que la unidad de la Iglesia radica en un obispo, sino que siempre están mencionando en Jesucristo, en Jesucristo, en Jesucristo, en la predicación de los apóstoles, en la predicación de los apóstoles. ¿Dónde se encuentra? En la Regula Fidei. Que en la cuestión de la tradición oral eso es una patraña, pero eso después se puede hablar sin ningún problema. Vamos a seguir ahora con San Cipriano. San Cipriano tiene un libro que habla de la unidad de la Iglesia, y en ninguna parte del libro de San Cipriano de la unidad de la Iglesia menciona lo que los católicos papistas actualmente están mencionando. Es más, yo me atrevería a decir que los católicos papistas no son católicos, se han salido de la catolicidad porque han negado a Cristo y se han adherido a un obispo de obispos, un obispo de obispos, que es en este caso el Papa. San Cipriano dice: nuestro Señor, en la persona de un hombre, ha dado... Miren, chéquense. Hablando de la unidad de la Iglesia Católica, y está la cita. No, y va a tocar el tema de Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, a ti te entrego las llaves del reino de los cielos, la sede del vicario de Cristo, de Pedro, que en la que se funda toda esta patraña del catolicismo papista. San Cipriano la toca. Algo tan importante como eso no se le debió de haber pasado a San Cipriano. Incluso San Cipriano pudo haber interpretado, entre comillas, porque no es verdad, correctamente Mateo 16, 18, decir: si es cierto, Pedro es el Papa, y todo aquel que está en comunión con Pedro, como vicario de Cristo, como heredero de Cristo, está en comunión con Cristo, y la unidad de la Iglesia radica en estar en comunión con un obispo, como este hombre falsamente lo mencionó. San Cipriano dice: nuestro Señor en la persona de un hombre ha dado las llaves a todos, para notar la unión de todos. Lo mismo eran los otros que Pedro, compañeros de honor y potestad, mas Jesucristo comienza por uno para mostrar que la Iglesia es una. Dense cuenta, ¿a quién se le dio las llaves? ¿A Pedro o a todos, según San Cipriano? A todos los apóstoles. Recordemos, antes de que el papismo surgiera en su fuerza política a finales de la antigüedad y a inicios de la Edad Media, antes estaba el pentarcado, por así decir. Había varias sedes, la cual cada una tenía su jurisdicción y su autonomía. La sede de el Patriarcado de Jerusalén, el Patriarcado de Alejandría, el Patriarcado de Roma, etc. Entonces, ese de que desde un inicio todos estaban en comunión con el Papa como el obispo de Roma es un mito falso, que no les vendan ese mito, o sea, no se lo crean. Después dice San Cipriano ahí mismo: esta casa, hablando de la Iglesia, esta morada de los que tienen una sola alma, es la que señala y anuncia el Espíritu Santo en los Salmos cuando dice: Dios que hace habitar a quienes tienen una sola alma en una misma casa. En la casa de Dios, en la Iglesia del Cristo, es donde habitan los que tienen una sola alma y ahí perseveran en concordia y sencillez. ¿Por qué San Cipriano, hablando de la unidad de la Iglesia, no menciona al Papa, no menciona al obispo de Roma, no menciona que la unidad radica en estar en comunión con el obispo de Roma? No menciona nada de eso. Después sigue diciendo San Cipriano, pongo las citas incluso desde la editorial católica que tienen: este misterio de unidad, este vínculo de concordia que ciñe indisolublemente, se nos muestra en el Evangelio cuando la túnica de Jesucristo, el Señor, no se divide absolutamente ni se desgarra, sino que más bien, echando suerte sobre ella, la recibe íntegra y la posee incorrupta e indivisa quien se haya revestido de Cristo. Este misterio de unidad, dice San Cipriano, este vínculo de concordia, ¿en dónde se muestra? En el obispo de Roma, como dice este joven, como dice, en estar en comunión con el obispo. No,
Dice ahí claramente en la túnica de Jesucristo. En Jesucristo. Y después sigue diciendo ahí mismo, una página después, él traía la unidad. ¿Quién? ¿Quién? ¿El obispo de Roma? ¿Pedro, a quien se les entregó las llaves exclusivamente a él? No, San Cipriano dice las llaves se le entregaron a todos, mostrando que la iglesia es una, y antes de que el papado se erigiera con una fuerza política y aplastante para oscurecer el evangelio, había un pentarcado donde cada uno tenía su propia jurisdicción y todos se llamaban a sí mismos católicos. ¿Por qué? Porque estaban unidos bajo una sola cabeza, la cual es no el obispo de Roma, sino Jesucristo. Dice, él traía la unidad. ¿Quién? Jesús, que proviene de la parte superior, es decir, del cielo, del Padre. Unidad que no puede ser destruida en absoluto por quien la recibe en posesión, ya que lo obtuvo toda una vez como algo sólido e indisolublemente estable. ¿En quién consiste la unidad según San Cipriano? ¿En el obispo de Roma? Claro que no. Y después, no traje la cita aquí, se la voy a traer en un videito como de 30 segundos. Precisamente San Cipriano reprende al Papa por querer, al obispo de Roma más bien, reprende al obispo de Roma por querer tener jurisdicción sobre otros lados y haciéndose llamar obispo de obispos. Y eso es una falsedad. El Papa, el obispo de Roma, no es la cabeza de la iglesia, la cabeza es Cristo. San Cipriano dice que la unidad que recibe la iglesia es indisoluble, nadie la puede romper. ¿Por qué? Porque está fundamentada en un obispo falible, humano, no, porque está fundamentada en Jesús. Ahora, yo dejo una última pregunta aquí. Y en este video que hace el joven hace otras críticas, pero son muy bofas, no tienen mucho fundamento, por lo tanto no me quiero dedicar tanto a ellas porque al ser tan bofas es un poco desgastante. Pero quiero mencionar algo muy importante. Miren, yo planteo una pregunta. Si la unidad de la iglesia, las llaves y la sede de la iglesia se le dieron a Pedro, ¿en qué consiste? ¿En el lugar donde Pedro ejerció su pastorado? ¿En el lugar? ¿O en su persona como Pedro? Si me responden que en el lugar, la sede de la iglesia debería de estar entonces en Antioquía y no debería de estar en Roma, porque Pedro primero fue a Antioquía y allí ejerció su ministerio. Y muchos podrán decir, pero es que ejerció el ministerio de Antioquía y después murió en Roma. Pero aunque eso fuera verdad, ¿qué es mayor? ¿La muerte mientras hace el ministerio o la fundación del ministerio? Sería más bien la fundación del ministerio si uno de ellos es mayor. Y si ninguno de ellos es mayor, están por igual. Entonces es incierto si están por igual, si es en Roma o en Antioquía. Pero si es mayor el inicio del ministerio, la sede debe de estar en Antioquía y no en Roma. Si me dicen que es en la persona de Pedro, entonces en el momento en que murió Pedro, la sede se fue con Pedro, porque Pedro murió. Entonces, que respondan esta pregunta a los católicos romanos